De acuerdo, vamos a empezar. Imagino que me escuchan todos bien, ven la presentación, que sepáis que la voy a grabar, ¿de acuerdo? Está grabando, por lo que si algún compañero no puede asistir, no ha podido por lo que sea, estará en YouTube unos minutos después de la finalización de la presentación y además, os enviaré este PDF, esta presentación por correo electrónico, ¿de acuerdo? Una vez finalizada la presentación. Nada, este webinar es complementario a otros que hemos realizado desde Nexus Geographics en cuanto a GIS para ayuntamientos. Es complementario a otros, ¿de acuerdo? El contenido es un poco diferente y simplemente, bueno, es un poco variado, ¿vale? Hay un repaso al concepto de GIS, ¿vale? Para gente que no lo tiene claro, que, bueno, siempre va bien refrescar, ¿no? O no tiene por qué haber gente que lo sepa todo de entrada. Haremos una breve introducción a la plataforma en Mapa, que es la que implementamos nosotros en administraciones públicas. Haremos tres demos, nada más, ¿de acuerdo? Tres demos de las aplicaciones más implementadas. También, para añadir, es un factor novedoso, con tecnología ESRI. Haremos una demo con tecnología ESRI, ¿de acuerdo? De un geoportal, un caso real, en este caso del Ayuntamiento de Tarragona, ¿de acuerdo? También haremos un par de demos de la aplicación interna de GIS y una de urbanismo, ¿vale? Luego nombraré algunos casos de uso concretos y nada, para quien no nos conozca, haré cuatro pinceladas de quiénes somos, ¿de acuerdo? Simplemente cuatro números a fecha de julio de 2020. Actualmente la plataforma en Mapa está en marcha, implementándose en 5 ayuntamientos. En total son 50 en toda España, ¿de acuerdo? Supone un 10% más este año y un total de más de 400 usuarios mensuales si sumamos los usuarios de todos los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Ayuntamientos y otras organizaciones como diputaciones y cabildos, ¿vale? Simplemente para quien no... Va bien siempre o de vez en cuando refrescar conceptos, ¿no? ¿Qué es un GIS? Bueno, eh, es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento y manipulación y análisis de grandes cantidades de datos del mundo real. Porque todo pasa en algún lugar, todo en el territorio está en un sitio y no en otro, ¿de acuerdo? Em, Cuando cruzamos estos datos, tenemos más fácil la realización de determinados análisis, la interacción de estos fenómenos, etcétera, ¿no? Aspectos económicos, medioambientales, territoriales, todo esto para tener una visión global y tomar mejores decisiones, ¿vale? Priorizar recursos, priorizar acciones, actuaciones, ¿de acuerdo? El GIS lo que aporta es esa visión global, ¿vale? Ahondaré en la diferencia entre un GIS y un CAD, un GIS y un mapa, etcétera, etcétera, en posteriores diapositivas, ¿vale? Eh, Nada, simplemente decir que el cruce de datos al cual me refiero se hace gracias a la superposición y una lógica de capas, como por ejemplo, bueno, hay una capa base y ahí vamos añadiendo cosas, ¿no? Y entonces podemos aislar la información o al revés, o combinarla toda de golpe, ¿vale? Esto nos permite análisis espaciales complejos y muy ricos para tomar decisiones, por ejemplo, en determinadas situaciones de emergencia, ¿no? Hay una emergencia, pues, de un incendio, pues los servicios de emergencia necesitarán tener localizados en mapa en primer lugar, todas las zonas vulnerables, infraestructuras críticas, ¿no? Tales como pueden ser pabellones, puentes, bocas de riego, todo eso son infraestructuras críticas, caminos municipales, ¿no? Eh, y por otro lado, equipamientos de emergencia para ayudar a gestionar esa emergencia. Por ejemplo, tenemos que desalojar una urbanización. ¿Y dónde reubicamos toda esa población? Bueno, ¿qué activos tenemos? Tenemos ese pabellón, tenemos esa casa de la cultura, tenemos el otro, una pista polivalente una especie de teatro municipal, donde realojamos a toda esa gente. Bueno,
sirve para hacer este tipo de análisis, ¿vale? He puesto un ejemplo, es el primero que se me ha venido a la cabeza, pero se entiende la idea, ¿vale? Luego iremos a casos prácticos reales. Claro, para gente que no tiene ni idea de lo que es un GIS, dice, no, es que la gente de los GIS en un ayuntamiento o la gente de los mapas, más bien la gente de los mapas, ¿no? Es esa gente. Y suele ser la gente de urbanismo, la gente de vía pública. Bueno, no es exactamente lo mismo un GIS que un mapa. Un GIS se basa en una base de datos georreferenciada y cada elemento de la base de datos contiene unas coordenadas que permiten localizar ese elemento sobre el territorio, ¿vale? Quien dice coordenadas dice referencia catastral o dice calle, ¿vale? Calle y número, o calle y portal. La calle y portal siempre deberá tener una coordenada, o casi siempre. Y la referencia catastral igual, hace referencia a un polígono, en este caso ese polígono tendrá un centroide con unas coordenadas, ¿vale? En cambio, un mapa simplemente es una imagen estática que se muestra más o menos información de una parte del territorio que tiene coordenadas, ¿vale? Un plano puede no tener ni coordenadas, por ejemplo, el plano de un museo, del interior de un museo o de un centro comercial, ¿vale? Esos son pequeños detalles que va bien de vez en cuando refrescar en cuanto a conceptos, ¿vale? Un GIS genera mapas de manera interactiva. Estos mapas son inteligentes e interrogables. Pinchamos y el sistema, en función de las capas que tengamos activadas, nos retorna información, ¿no? Pinchamos como si fuera un taladro y esto taladramos todas las capas y ahí sale a la superficie, pues, de esta capa tenemos estos atributos, de esta otra estos otros, ¿vale? Y hay una transversalidad que el mapa no tiene. Los mapas, si son imágenes, no son inteligentes, no son interactivos, no son solo son imágenes, no son interrogables. A un papel no le puedes interrogar, a un PDF no lo puedes interrogar, ¿vale? Básicamente es la diferencia. ¿Qué pasa? Un GIS genera mapas, muchos mapas. De hecho, cada vez que uno desplaza la herramienta PAN, desplaza el mapa, hay una imagen de fondo, eso es un mapa. Cada vez que hacemos zoom hacia adelante o hacia atrás, eso es otro mapa diferente, a otra escala. Entonces, cada segundo, con cada acción que hagamos en un visor GIS, generamos mapas, ¿vale? Pero un mapa no puede puede no estar asociado a ningún GIS. Un plano de papel incluso puede hacerse incluso con Photoshop y no está asociado a ningún GIS. Puede ser una simple imagen, ¿vale? Diferencias entre GIS y ficheros y programas CAD. Bueno, un GIS necesita una referencia espacial, siempre, siempre. Los CAD no tienen por qué, no tienen por qué. Los AutoCAD incluso son utilizados por ingenieros y diseñadores industriales para hacer planos en 3D de máquinas, prototipos, etcétera, ¿vale? Eh, un GIS permite cambios de escala rápidos y fácilmente. De hecho, es una de las principales razones de ser de un GIS. El análisis multiescalar, ¿no? Analizar los fenómenos de una escala 1.000 desde una escala muy cercana o tener una visión del territorio, una visión global y analizar un territorio desde una escala 1.20.000, 1.50.000, lo que sea, ¿vale? Es una de las principales ventajas y razón de ser de un GIS. En cambio, en un CAD, los cambios de escala suelen ser problemáticos, porque digamos, en un CAD hay igual 40 niveles, esos niveles ofrecen un detalle a una determinada escala y cuando tiramos hacia atrás, pues algunos niveles ya no sirven porque no ofrecen el detalle que tienen que ofrecer para esa escala, ¿vale? Entonces, un GIS se basa en una base de datos única y georreferenciada, de manera que la información se comparte mucho más fácilmente, tanto a nivel interno como externo. Eh, Otras administraciones, ciudadanía, terceros, proveedores, lo que sea, ¿vale? Los datos están en un repositorio común y pueden ser utilizados por muchas aplicaciones y personas a la vez. Es una de las principales ventajas de tener un GIS corporativo y no tener cada departamento su aplicación, dos o tres aplicaciones verticales por departamento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El sistema, los datos están interconectados y una persona de vía pública puede consultar una información del Departamento de Urbanismo a través de una aplicación web. De la otra manera, o tiempo atrás, cada uno trabajaba con su PC, con su vertical, y esa información ni se comparte, ni sabe uno lo que está haciendo el otro. Hay que llamarle, no está, o envíame este informe, tiene mucha faena, tarda una semana, ¿vale? Son cosas que, bueno,
conceptos que va bien repasar, ¿no? Entonces, en un CAD, en los sistemas o archivos CAD, lo más habitual es trabajar con archivos locales, que se abren y se editan con programas especializados bajo licencia, AutoCAD, MicroStation, Bentley, hay muchos, ¿no? Y estos archivos normalmente están en PCs de técnicos y no se comparten. No se comparten a no ser que haya una infraestructura o desarrollo sobre estos programas propietarios. Estoy hablando, por ejemplo, de infraestructuras tipo AutoCAD Map, con una base de datos única, con un repositorio común, pero a la que dos usuarios están editando el mismo fichero de AutoCAD Map o las mismas geometrías, tendremos problemas seguramente. Y no es lo más recomendable montar infraestructuras o desarrollos sobre estos programas AutoCAD, MicroStation y demás. ¿Por qué? Porque si cambiamos de versión, seguramente esos desarrollos ya no servirán. Seguramente. Lo hemos visto en más de un caso también. Pero hay gente que lo hace, ¿eh? Y no digo que no sea operativo ni que tenga sus ventajas. Pero que hay que ir con cuidado. En un GIS es posible hacer análisis espaciales, por ejemplo, dónde vive la gente vulnerable de más de 70 años. O el ejemplo que he puesto antes, ¿no? En una emergencia tenemos que evacuar este barrio entero, pues porque seguramente el fuego avanzará hacia tal o hacia tal zona, ¿no? Según los vientos y demás. ¿Qué activos tenemos para protección civil? ¿Dónde están ubicados y qué características tienen? En cambio, en un CAD si es que simplemente están pensados para otra cosa, tan sencillo como eso. Ponen énfasis en el detalle, en la precisión, en el diseño. En un CAD es relevante si una línea si una línea está a 2 metros allá o 2 metros menos, porque eso puede suponer más más o menos metros cuadrados de acera y eso incide directamente en el presupuesto pues de asfaltado o de urbanización o de lo que sea, ¿no? Entonces es importante el detalle y la precisión en el CAD. En una remodelación de un parque público deberá proyectarse con CAD porque tenemos que tener precisión de anchos de aceras, de metros cúbicos y cuadrados de pavimento, de zonas ajardinadas y demás, ¿vale? Es un poco de sentido común, pero no todo el mundo lo sabe. Simplemente recuerdo conceptos, ¿vale? El GIS representa el mundo real, en definitiva, y para resumir, y responde preguntas combinando capas de información. Las herramientas GIS son aptas para todo el mundo o los que nos dedicamos a ello, al menos intentamos que así sea, ¿no? Haciendo aplicaciones usables y amigables. En cambio, los CAD proyectan, diseñan, generan planos, sirven para, bueno, eso, para hacer proyectos, para dibujar con precisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Son aptos para técnicos especializados ingenieros, delineantes, arquitectos, ¿vale? Es un público muy concreto y que tiene que saber utilizar esos programas. Un AutoCAD, el programa AutoCAD o el AutoCAD Map, tiene 1000 botones y solo unos técnicos determinados saben cómo va. Y tiene que ser así, porque no todo el mundo puede o tiene que poder dibujar determinada información. Tienen que hacerlo los especialistas en esa información. ¿Vale? Y para acabar con esta contraposición de conceptos, ¿no? No siempre, no todo el mundo lo sabe y no siempre está claro las diferencias entre un GIS web y un GIS de escritorio o desktop, ¿no? Porque mucha gente, no, es que he hecho un curso de QGIS. O sí, yo utilizo desde hace muchos años el ArcMap. Vale, pero un GIS web, ¿qué es entonces? Porque nosotros cuando hacemos aplicaciones GIS web, mandamos una URL y ahí se accede con usuario y contraseña. Y eso es diferente de un QGIS que se pueda instalar en un PC concreto de un técnico, ¿no? Entonces, los dos trabajan con datos georreferenciados, a diferencia de los CAD, ¿vale? En cambio, en un GIS de escritorio, todos los datos tienen que estar georreferenciados y además es importante el sistema de proyección. Quien ha trabajado, la mayoría de vosotros, seguramente con programas de escritorio, QGIS, ArcGIS o ArcMap, etcétera, etcétera, Bentley incluso, o General Electric o el ArcGIS Pro últimamente. El de General Electric se llama Smallworld. Bueno, son cosas muy especiales. Em,
Hay que vigilar o a veces da problemas el sistema de proyección. ETRS o ED50, ETRS 89, demás, ¿vale? Hay que vigilar ciertos detalles porque si no, es que directamente el proyecto ya no tira adelante, no sale bien, no puedes abrirlo, no puedes, ¿vale? En un GIS web pueden acceder muchos usuarios a la vez, desde diferentes dispositivos. Habitualmente corren o funcionan sobre navegadores corrientes. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari incluso, eh, Opera, depende. Están hechos con lenguajes web, básicamente, ¿vale? Se accede con usuario y contraseña desde cualquier lugar y permiten la visualización, edición y consulta de datos concurrente y accesible a través de aplicaciones GIS web para navegador web o app móvil. ¿Qué quiero decir concurrente? Quiero decir que podemos tener una aplicación GIS y podemos tener tres personas en campo editando datos o introduciendo datos desde una aplicación GIS en el móvil, y eso es una edición concurrente de elementos, ¿vale? Pueden ser polígonos, líneas o puntos. Y eso automáticamente va a parar al mapa. Entonces tenemos que tres técnicos en campo o tres personas en campo están editando información a la vez y eso se sincroniza a través del servidor con la base de datos. Esto en un GIS de escritorio, no digo que no se pueda hacer, pero no es recomendable y no suele ser así, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, un GIS de escritorio se instala en cada PC y se puede trabajar con archivos locales como Shapefile, GeoPackage, KML, lo que queráis, o repositorios de datos corporativos, una base de datos espacial, ¿vale? No pueden trabajar diversos usuarios a la vez sobre la misma capa. Me explico. Imaginar que dos técnicos o tres de urbanismo están editando a la vez la capa de calificaciones. No puede ser, porque uno estará cerrando un polígono y en tiempo real verá como el otro también está cerrando otro polígono. Entonces no se sabe cuál versión es la buena o no. No es recomendable hacerlo. Se pone en riesgo, en este caso, la consistencia de los datos, ¿vale? No es recomendable en un GIS de escritorio o desktop. Si se tiene una base de datos única, es posible hacerse, pero no es recomendable, ¿vale? Habitualmente, un GIS web necesita una infraestructura básica, mínima, la base de datos espacial y el servidor, ¿vale? Luego pueden haber N aplicaciones web para consumir esos datos o editarlos a través del servidor, ¿vale? Suponiendo que el servidor lo permite, ¿vale? Que como mínimo debe permitirlo, los más modernos lo permiten casi todos, en función de la plataforma también, ¿eh? En cambio, un GIS desktop no es necesario ni un servidor, ni una base de datos, ni nada. Si uno quiere, se monta sus shapefile, sus proyectos, sus geopackage y ya está, ¿vale? Una base de datos se encarga de centralizar y almacenar la información y en cambio el servidor de cartografía se encarga de servir los datos a diferentes aplicaciones en diferentes formas y permitiendo realizar diversas operaciones, ¿vale? En cambio, en una infraestructura GIS, un GIS desktop es necesario, ¿vale? Es necesario para ediciones de cartografía de manera precisa y por parte de usuarios especializados, lo que te decía antes, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eh, para un GIS web se necesita un servidor y para un GIS desktop no es necesario un servidor. Sí que es necesario un GIS desktop en un sistema global GIS, pues para editar determinados datos, ¿vale? El GIS web pone énfasis en la usabilidad y la visualización, consulta y explotación de datos, incluso en la edición, con herramientas de campo, herramientas de movilidad. Y es para todo tipo de perfiles. No hace falta que sean usuarios muy técnicos, ¿vale? En cambio, un GIS desktop hay que tener conocimientos de QGIS. Hay que tener conocimientos de QGIS, de ArcGIS Pro, de ArcMap, ¿vale? Y se utiliza para lo mismo, editar datos con precisión, editar datos de manera precisa y hacer operaciones de análisis espacial, geoprocesamiento y demás. La visualización de datos no es el fuerte de los GIS de escritorio, no es su fuerte, no están pensados para ello, están pensados para hacer análisis geoespaciales, editar polígonos de manera precisa, etcétera, etcétera, ¿vale? En cambio, sí es el fuerte
de los GIS web o aplicaciones web, la visualización, ¿vale? Como decía, una infraestructura mínima de un GIS es una base de datos o bases de datos, depende del modelo de datos, y un servidor, ¿vale? Entonces, a partir del servidor puede haber N aplicaciones. Puede haber aplicaciones desktop, un QGIS, que te conectes a un repositorio. Puede haber aplicaciones de movilidad, puede haber aplicaciones web, GIS web, para un visor concreto, pues por ejemplo, de la recogida de residuos, un visor concreto de lo que queramos, al final, de lo que queramos, de establecimientos abiertos, de urbanismo, lo que queramos, ¿vale? Y esto ya es así en la nube o en la infraestructura informática del ayuntamiento. La infraestructura de un GIS es la misma, sea lo que sea. ¿Qué ocurre? Sea lo que sea, me refiero en cloud o en local, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que, bueno, no es porque técnicamente no se pueda, sino habitualmente por otras cuestiones como protección de datos, seguridad de los datos, interoperabilidad de las plataformas. Algunos GIS tienen que estar en local para interconectarse a determinadas bases de datos o realizar determinadas integraciones con otros software, con otros programas, ¿vale? Y no es por un tema técnico, es por un tema de interoperabilidad entre plataformas y de seguridad del dato, ¿vale? Por temas de protección de datos, por temas de tal. Entonces tenemos que para integrar un software de gestor de expedientes que está en local y el GIS se quiere poner en la nube, pues a lo mejor el proveedor del gestor de expedientes en local da problemas. Da problemas o da problemas porque no tiene un bus de integraciones, no tiene un web service, no tiene una API, lo que sea, ¿vale? Eh, Nos hemos encontrado algún caso, no lo digo porque sí. O también puede haber problemas en el sentido de que no queremos que una base de datos de expedientes, que es importante para el ayuntamiento, porque son datos locales, tenga una salida a Internet o tenga una salida a una conexión externa para integrarse con el GIS. No queremos. O en protección de datos está muy comprometido el tema y preferimos no hacerlo. Bueno, digo que para determinadas conexiones hay que vigilar estos aspectos, ¿vale? De poder se puede hacer todo, técnicamente, no hay, ¿vale? Pero son otro tipo de cosas como interoperabilidad, seguridad y bueno, son determinados aspectos que lo pueden dificultar, pero si se quiere hacer, se hace. Vamos a introducir la plataforma en mapa con la siguiente idea, ¿vale? La realidad está plagada de elementos que están en un lugar concreto. Si nosotros vemos la realidad, esto pretende simular estas gafas que por cierto no están muy extendidas, de realidad virtual de Facebook, de Google y demás. Se supone que hacen esto, ¿no? Yo no la he probado nunca ninguna, pero se supone que hacen esto, ¿no? Aíslan elementos o los identifican mediante una IA, ¿no? Inteligencia artificial y te dice, pues eso es tal cosa y tiene estos datos, ¿no? Entonces aquí esta imagen pretende simular un poco esa idea, ¿no? En una calle nosotros vemos diferentes elementos que pueden ser aislados. Si vemos un equipamiento municipal, tal como un pabellón, un edificio del ayuntamiento, equipamientos municipales en teoría, en general, los podemos aislar. Las personas también se pueden aislar, o sea, es un tema concreto. El mobiliario urbano también son elementos muy concretos. Las licencias urbanísticas igual, edificaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estos elementos, cuando los trasladamos a la organización interna de un ayuntamiento, se dividen en departamentos. Entonces tenemos que los equipamientos municipales son gestionados por secretaría o patrimonio. En función del tamaño del ayuntamiento, ahí puede haber más áreas o menos, pero en líneas generales va más o menos así, ¿vale? Las licencias urbanísticas las gestiona urbanismo. Las edificaciones, el departamento de vivienda. La red de alumbrado y luminarias, departamento de servicios generales o vía pública. O el mobiliario urbano, también vía pública. Las personas, padrón de habitantes y depende cómo, pues servicios sociales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como tenemos diferentes elementos de la realidad que interactúan entre ellos y que a su vez son gestionados por diferentes departamentos municipales, el sentido común nos dice que es fundamental, si los elementos se relacionan en la realidad, pues que los elementos también se relacionen
cuando los elementos pasan a ser gestionados dentro de una infraestructura municipal, ¿no? La idea, ¿cuál es? Esto pasa, es decir, los elementos en la realidad interactúan, pero cuando pasan a ser gestionados por una entidad pública, ¿también interactúan estos elementos? Bueno, en este caso tendrían que interactuar los departamentos que las gestionan, ¿no? Pero esto es así. Bueno, no digo que no sea así, pero se puede mejorar. Entonces, lo que sabemos es que es muy importante que los diferentes departamentos compartan la información. Compartan la información. Una terraza, una terraza pasa por hasta 3 departamentos. Departamento de actividades, departamento de recaudación, departamento de vía pública, ¿vale? Si no se hablan estos departamentos, la gestión en algún momento puede fallar. Es decir, esa terraza no paga lo que tiene que pagar, o en un momento dado no se inspecciona o nadie lo controla y pone más mesas de las que puede poner y dificulta el paso de peatones, cualquier cosa, ¿vale? Y esto, claro, si no se va vigilando un poco, pues puede acarrear problemas cada vez mayores, ¿no? Si no se vigila un poco. Entonces, bueno, sabemos que la organización de la información en un repositorio de datos común y unificado ayuda a esto, ayuda a la comunicación, ¿vale? Ayuda a tenerlo todo conectado y a detectar cosas que no tienen como tienen que estar. Las aplicaciones GIS lo facilitan. El primer paso es un repositorio, una base de datos común, ¿vale? Además de otros beneficios que pueda haber, bueno, no entro a valorarlos en demasiado detalle, pero pueden ser ahorros en horas, de buscar expedientes de tal año, de no saber qué referencia catastral es un expediente de tal año porque ha habido una segregación, bueno, mil historias, ¿vale? Ahorramos tiempo en encontrar determinada información, en tareas mecánicas sin valor, en trámites, en atención presencial, ¿vale? Y todo gracias a simplemente tener un poco de organización en la información, ¿vale? Y más al alcance, más rápido de acceder, más rápido de encontrar con herramientas simplemente tecnológicas y siempre con el territorio o el mapa como lenguaje, ¿vale? Este es el espíritu de la plataforma en mapa, ¿vale? Combinar lo que son habitualmente o históricamente mapas, cartografía de vía pública, de urbanismo, de servicios territoriales, que tradicionalmente sí que trabajan con mapas o cartografía, cruzarlo con bases de datos, ¿vale? Bases de datos de toda índole, de toda naturaleza, cosas que habitualmente están en listados como el padrón municipal de habitantes, la ocupación de vía pública, los impuestos, las obras, actividades, los vados, muchos temas de gestión, ¿vale? Y últimamente, aparte de este espíritu de la plataforma en mapa, últimamente estamos observando una tendencia de, bueno, aplicaciones específicas para resolver necesidades en función del perfil, ¿no? Por ejemplo, los operarios de campo necesitan herramientas para mejorar su productividad, para no tener que ir con papeles muy aparatosos ahí en medio de una obra o en la calle, o no tener que ir con la cámara de fotos, apuntarle el número de la foto y la hora y luego en la oficina. Necesitan herramientas para agilizar estas operaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay aplicaciones que se basan en la infraestructura GIS, aplicaciones que no son propiamente de GIS, pero que utilizan por detrás la infraestructura del GIS, ¿vale? En cuanto a servidor, en cuanto a base de datos y demás. Eh, y que los operadores de campo necesitan porque es un perfil muy concreto con unas necesidades muy concretas. Por otro lado, los técnicos municipales pueden querer consultar los datos en el GIS interno de la organización desde la oficina. Todo tipo de capas. El, el padrón, las obras, las licencias de obras, en 2 clics la referencia catastral, el expediente, lo que queramos. O directamente la información que hace 5 minutos ha introducido el operario de campo también, ¿vale? Y luego, pues, realizar determinados análisis, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas papeleras hay en esta zona? ¿O cuántos bancos se han reportado en mal estado en determinado barrio? ¿No?
o necesitamos hacer un recuento total, pues, de las fuentes que están en mal estado o de los bancos. ¿Por qué? Porque esos datos los contrastaremos con los que hay en el almacén de la brigada y, pues, si en el almacén tenemos 3 y tenemos 10 en mal estado, pues sabemos que el año que viene tenemos que poner 7 en presupuesto para hacer el recambio, ¿no? Cosas de este tipo. Por otro lado, el ciudadano, a lo mejor queremos proporcionarle determinada información con visores o aplicaciones sencillas. El urbanismo, un tema de playas. Últimamente hemos hecho cosas así, las playas y el porcentaje de ocupación, ¿no? Pues por si a las 12 del mediodía, un domingo, una playa está al 80% de ocupación, pues recomendamos de ir a otra playa con menos aforo y le ahorramos un viaje al ciudadano. ¿Por qué? Bueno, para intentar no tener que desalojar la playa si se ocupa todo el aforo, ¿no? El aforo con el tema este de la distancia de seguridad y de la pandemia y demás, ¿eh? Y por otro lado, pues los responsables municipales, los mandos intermedios, coordinadores y demás, el equipo de gobierno, consume los datos de otra manera, ¿vale? No consume los datos tan a nivel de detalle, sino que necesita más recuentos, mapas de calor, estadísticas, ¿vale? Entonces hay aplicaciones muy pensadas para esto, ¿vale? Ya no es una lógica de poner sobre el mapa todas las capas que tengamos, que también se hace, 200 capas y en función del perfil, cada uno accede a la capa pues, que es de su gestión, ¿no? Sino que hay aplicaciones verticales que permiten hacer unas cosas muy concretas y consultar una información muy concreta, ¿vale? Y que resuelve unas necesidades muy específicas de determinados perfiles, ¿vale? También es una tendencia que estamos viendo estos 2 últimos años. Y la plataforma en mapa, implementada en más de 50 ayuntamientos de toda España, ¿vale? Castellón, Tarragona, Vic, Badalona, Ibiza, Santa Coloma de Gramenet, Lloret de Mar, Cambrils. eh, la desarrollamos con software open source, GeoServer, MapServer, OpenLayers, desarrollado por nosotros, ¿vale? Y luego, pues, también implementamos Esri, soluciones con Esri. Llamamos plataforma en mapa a la idea de aplicaciones o verticales y a la idea de tratar los datos de una manera específica, ¿vale? Es decir, estar en tantos ayuntamientos a lo largo de 20 años nos permite tener conocimiento de, pues, los datos urbanísticos son de esta manera y hay que tratarlos y transformarlos a GIS de esta otra manera, con lo cual lo hemos hecho varias veces y nos permite ahorrar costes en su tratamiento, porque los conocemos, sabemos cómo son, sabemos lo que hay que hacer, ¿vale? La conexión con tal o cual gestor de expedientes. Bueno, lo hemos hecho varias veces, sabemos la estructura de los datos de ese gestor de expedientes, el conector lo tenemos desarrollado y solo hay que pulir unos ciertos detalles y ya lo tenemos hecho. Claro, este nivel llamamos plataforma en mapa a esto, ¿vale? A esto precisamente, a esta metodología, a este conocimiento y a estas piezas concretas que resuelven necesidades, aparte de el GIS corporativo de toda la vida, ¿vale? Entonces, simplemente para los operarios de campo que necesitan aplicaciones de movilidad, pues bueno, hay la aplicación GIS móvil, sistemas de inspección varios, ¿no? Sistemas de gestión de incidencias para canalizarlas, y luego con la tecnología Esri, pues hay una cosa muy equivalente que nosotros hacemos en open source, pero claro, Esri pues te da su garantía de solución madura y es una cosa paquetizada, madura y bueno, que está implementada en muchísimos más ayuntamientos aún y administraciones ya no de España, de todo el mundo, ¿vale? Colectores para recopilar y hacer inventarios de elementos de la vía pública. Survey 123 es para rellenar formularios y capturar todo tipo de datos, pero más específico, con más opciones de configuración, ¿vale? Esto de sistema de inspección móvil lo que permite hacer, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos muy rápidos, no me extenderé tanto en cada una de las piezas. Sistema de inspección móvil lo que hace es ofrecer información de un expediente
habitualmente de las comunicaciones, ¿vale? En vía pública y los inspectores pueden apuntar cosas sobre esas comunicaciones. Por ejemplo, para iniciar una actividad, habitualmente con la comunicación hay suficiente, ¿vale? Claro, eso hay que inspeccionarlo en teoría para ver pues si esa comunicación, si la persona está haciendo lo que has solicitado que quiere hacer, ¿vale? Por ejemplo, si ha solicitado de hacer un bar, pues que no monte ahí un restaurante con humos y demás, ¿vale? Y si dice que va a cerrar a las 12, pues que no cierre a las 3, ¿no? Entonces lo que hace este sistema es ofrecer información del expediente en campo, ¿vale? En campo, y sobre ese expediente podemos apuntar cosas, ¿vale? Facilita un poco esto. Luego hay para oficina, para el gabinete, para el ayuntamiento, la oficina del ayuntamiento, pues los técnicos todas las capas, consultarlas en una intranet, ¿no? Conocido también el ArcGIS Online. Nosotros le llamamos en mapa intranet, pero el ArcGIS Online está en muchísimas organizaciones con tecnología Esri. O el vertical de información urbanística, muy útil para técnicos de urbanismo, ¿vale? El Quantum GIS es un GIS de escritorio que se utiliza sí o sí en oficina por técnicos especialistas, ¿vale? Para el ciudadano, bueno, hay 1000 aplicaciones, 1000 verticales, pues eso, para enviar denuncias de incidencias en la vía pública, para ofrecer información de servicio, ¿no? O para tener información temática de un asunto muy concreto como pueden ser las playas, ¿no? También está en boga muy el concepto este del Open Data, ¿no? Del Open Data. Vamos a proveer toda la información corporativa que no sujeta al EOPD de interés público, se entiende, al ciudadano a través de un Open Data, ¿no? Bueno, pondré ejemplos prácticos de todo esto luego, ¿eh? No de todo, pero de los más importantes. ¿Vale? Y como decía, los responsables municipales y el equipo de gobierno, pues coordinadores, mandos y demás, consumen los datos de otra manera, con herramientas de business intelligence, con resúmenes, estadísticas, mapas de calor y demás, ¿vale? Son dashboards que se llaman, ¿vale? Simplemente haré una demo muy rápida porque os dije que esto duraba 1 hora, intentaré ajustarme al tiempo para no quitaros mucho tiempo. A ver si se abre Lo tenemos por aquí. La demo del GIS Intranet, ¿vale? Intranet hecho en este caso con open source, ¿eh? No entraré a un ArcGIS online corporativo. Entraré a un GIS Intranet, a una demo. Esto, por ejemplo, está implementado en Badalona, en Santa Coloma de Gramenet, en Lloret de Mar, en Salou, en Cambrils, en Olot, ¿vale? En Vic. Y nada, esto es un GIS corporativo de toda la vida, ¿vale? Aquí es 100% responsivo. Añadimos todo tipo de capas, de actividades, de urbanismo, ¿vale? Expedientes, aquí por ejemplo, pues todas las obras sobre el mapa, ¿vale? ¿Y qué más además de eso? Pues pincho y tengo la información de ese expediente y además tengo conexión con el gestor de expedientes, en este caso una URL que me redirige al expediente en Gestiona, ¿vale? Aplica Gestiona, pero aplica también a TAO, a DT Systems, aplica a Audifilm, Meana, ¿vale? Grupo Meana, estamos trabajando últimamente. Y también conexión con Catastro, ¿vale? Si aquí hubiera un gestor de impuestos y recaudación o el padrón, también tendríamos conexión, ¿vale? Eh, el urbanismo, ¿no? Temas de urbanismo aquí mismo, todo. Aquí estoy viendo todas las capas. O temas de vía pública, ¿vale? Es que no acabamos. Aquí hay ayuntamientos que tienen hasta 200 capas. ¿Vale? 200 capas. Y por eso pusimos el buscador de capas, porque cuando se tienen 200, pues puede ser un poco tedioso buscarla una por una, ¿no? Pues aquí si empezamos a buscar licencia, pues me sugiere todas las capas que empiezan con licencia, ¿vale? Buscador de capas. Aquí tenemos miniaturas para seleccionar el fondo y bueno, luego se pueden hacer análisis espaciales básicos, ¿no? Y edición de datos de manera básica. No me extenderé mucho porque es que si no, no me da tiempo
al resto de demos. Imaginar, seleccionar elementos de la vía pública o del padrón, ¿no? Imaginar también se puede hacer esto con población o demás. Pues esto me está filtrando lo que veo en el mapa, me hace un listado, ¿vale? Si yo selecciono aquí el polígono, pues voy a filtrar con una lógica espacial y me va a filtrar pues los 4 elementos que hay aquí dentro, ¿vale? Esto es muy útil, por ejemplo, queremos seleccionar toda la población que cae en un barrio. ¿Por qué? Para avisarles, enviarles una carta, una circular, de que va a haber obras en la carretera de acceso a ese barrio, ¿no? Con corte de calle de tal día, y que les afecta directamente porque ellos van a través de una determinada calle o carretera a su casa, ¿no? Bueno, puede ser útil para este tipo de explotaciones. Desde aquí mismo, esto sí desde web, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, aquí permitimos mm, editar datos de manera un poco básica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a editar datos puntuales, ¿vale? Pero cabe decir, simplemente activando este lápiz aquí, yo puedo editar los atributos alfanuméricos de ese punto o de ese dato, ¿vale? También la posición, podría modificar la posición, ¿vale? Simplemente moviéndolo, pues esto es un contenedor, quiero moverlo. Y luego analizar a cuántas personas da servicio, ¿no? Porque igual hay que reubicarlos o lo que sea. Aquí podría apuntar lo que yo quisiera de este elemento puntual. ¿Qué ocurre? Esto lo hemos mejorado últimamente y permitimos editar los atributos alfanuméricos también de líneas y de polígonos, ¿vale? No así la geometría. La geometría de líneas y polígonos siempre recomendamos editarla desde un QGIS, porque es una cosa que hay que editar con un poco de precisión. Nadie se imagina editar desde aquí una cosa tan sensible pues como un polígono de una calificación urbanística. De poder se puede, ¿eh? Pero no es recomendable, porque si imaginaos que dos usuarios publicadores con permisos de edición de polígonos editan los mismos polígonos o la misma capa a la vez. Vale, pues por esa razón no permitimos hacerlo. Hay que hacerlo con un poco más de precisión y seguridad desde un QGIS, ¿vale? De poder se puede, ¿vale? Y entonces, pero no lo permitimos por esa razón, y entonces lo que permitimos es editar los atributos alfanuméricos. De eso sí, de todo tipo de elementos, ¿vale? Y nada, simplemente aquí, para acabar esta herramienta, decir que podemos hacer exportaciones de todo lo que vemos en pantalla, de todos los elementos puntuales, ¿vale? Los seleccionamos, y aquí podemos eliminarlos, añadir nuevos y demás, y exportarlos a Excel y me lo llevo, ¿vale? Lo mismo de antes. Hemos obtenido un listado de todos los expedientes filtrados por año, porque aquí también esto funciona como un Excel y puedo ordenarlo por fecha. Aquí selecciono pues los del 2014 y me los llevo a Excel, ¿vale? Pues en un momento he filtrado los expedientes por fecha y por zona y los expedientes de un tipo y además me los llevo en Excel. Pues con 4 clics lo tengo, ¿vale? Y aquí la exportación en Excel la tengo aquí, ¿vale? Se me ha abierto en la otra pantalla, pero es esta, ¿vale? Nada, no me extenderé más porque esto es lo que llamamos el GIS intranet, no me extenderé más. Os podemos pasar una demo si queréis y tocáis libremente todas las opciones que hay aquí, ¿vale? Hay una muy interesante que es voy a desactivar capas, que el mapa está un poco saturado. Ahora. Y vale. Hay una herramienta muy interesante que hemos implementado últimamente, que es esta de aquí, ¿vale? Es esta de cargar Excel. Cargar Excel. Voy a desactivar también esta. Es esta de aquí. Imaginaros un Excel. Todo el mundo, todos los técnicos municipales, o casi todos, tienen un Excel. No hemos conseguido convencer ni desde Nexus ni desde el propio ayuntamiento a nivel interna se ha conseguido convencer a los técnicos municipales de que dejen de utilizar Excel, ¿vale? Entonces, como hemos fracasado todos un poco, hemos pensado, bueno, pues vamos a ayudarles, ¿no? Vamos a ayudarles
en su gestión de los Excel. Entonces, imaginar que tenemos Excel que gestionamos cualquier cosa nosotros, como esto, porque podrían ser licencias de obra o solicitudes de ayudas sociales o de lo que sea. Y con una dirección, ¿vale? Puede ocurrir que tengamos 4 referencias catastrales, ¿de acuerdo? O 4 coordenadas. Bueno, perfecto. El Excel tiene esta estructura, ¿vale? Esta herramienta lo que hace es, selecciono el Excel, lo abro y me dice que tiene 15 filas. Le doy a siguiente, escojo el método de georreferenciación, en este caso es la calle, le indico que en la columna calle de mi Excel, la columna calle corresponde a una dirección, ¿vale? Con esto hago el matching, con esto hago la correspondencia, le doy a siguiente y entonces cada registro del Excel se geocodifica, se le dan unas coordenadas y se ubica sobre el mapa, ¿vale? Y ya me lo ha ubicado sobre el mapa. Puedo aquí seleccionar la simbolización, ¿vale? Y aquí podría hacer yo varias cosas, ¿no? Guardar la capa si es que tengo los permisos adecuados para ello, con lo cual pasaría a estar aquí en el árbol de capas, con leyenda integrada, por cierto, ¿vale? Con leyenda integrada. Y el sistema me informa de los registros que no ha georreferenciado, ¿vale? Entonces, informamos de los que no hemos podido dar coordenadas por si queremos revisar la dirección, ¿vale? Aquí tenemos el Excel de vuelta con las coordenadas y pues estos que no ha encontrado su coordenada, pues Camí Bosch 12 de Badalona. Bueno, si le decimos camino no sé qué, es normal que no la encuentre. ¿Pero por qué retornamos el Excel con coordenadas? Bueno, para que tengamos la posibilidad de rectificar esta dirección y volver a cargar el Excel, ¿vale? Bueno, era una funcionalidad nueva, bastante chula y útil que quería enseñaros, sin más, ¿eh? No tiene más. Lo dicho, tenéis mis datos de contacto. Si queréis una demo de esta aplicación GIS Intranet, os la paso sin ningún problema y vosotros exploráis libremente, ¿vale? Vamos a ir a la aplicación Geoportal Urbanístico 2020, ¿vale? Que es una nueva versión implementada en el Ayuntamiento de Vic, en este caso. Aquí tenemos dos referentes en lo que respecta a esta aplicación, ¿vale? Una es la de Vic y otra es la de Tinajo, ¿de acuerdo? Tinajo, un municipio de Lanzarote. En Vic, bueno, Vic la llamamos 2020 porque se acabó hace poco el proyecto y aparte de ser un planeamiento muy reciente que permite hacer muchas cosas con los datos, tiene lo siguiente, ¿vale? Aquí pinchamos y nos dice toda la información urbanística y de patrimonio que hay en esa parcela, ¿vale? Urbano consolidado, referencia catastral, pincho y me voy al catastro, ¿vale? Urbano consolidado es un PDF que me abre las 11 páginas de ese capítulo, ¿vale? Y los artículos que corresponden a esa clasificación del suelo. Tenemos la leyenda integrada, ¿vale? La leyenda integrada. El R1A2 se muestra con el color tanto en el mapa como aquí en el recuadro. Y el SXV también, el viario, ¿vale? Y catálogo de bienes, afectaciones y demás. ¿Qué es lo diferente de este geoportal? Pues que aquí tenemos un segundo nivel de información si pinchamos en este plus, que nos informa del grado de protección y de las intervenciones permitidas, ¿vale? De manera que sin salir de esta aplicación tenemos mucha información, muchísima. Entonces, intervenciones permitidas. Si estoy haciendo un informe en Word o en lo que sea, simplemente haría aquí un copia y lo pego en mi Word y ya está. Sin salir de esta aplicación, tengo un texto que me indica específicamente las intervenciones permitidas, ¿vale? Y luego si quiero ampliar, pues sí, ya pincho aquí en el texto y tengo las 2 páginas con los artículos que se refieren a las actuaciones permitidas en esa parcela, ¿vale? Es el hecho diferencial de este geoportal, ¿vale? Luego sí que es verdad que aquí pues también hemos integrado la leyenda, ¿vale? Sin salir de la misma aplicación. Tengo toda la leyenda aquí, ¿vale?
Esto, pues para técnicos, profesionales y demás, es como os imaginaréis, es muy, muy útil, ¿vale? Luego sí que hay también algunas capas que están combinadas, precocinadas y que nos muestran la información visualmente tal y como queremos. Por ejemplo, únicamente el patrimonio, ¿vale? O el planeamiento en blanco y negro, sin las tramas, pero con la etiqueta de calificación y clasificación, ¿vale? Por ejemplo, este está blanco y negro y aquí pues le puedo poner una fotografía de fondo, ¿vale? Nada, simplemente que podemos jugar con estas cosas en esta nueva versión del Gportal, además de tener un buscador unificado con sugerencia de calles. Por cierto, las calles oficiales del ayuntamiento, no las de Google ni de otro servicio, las oficiales del callejero municipal, ¿vale? Vale, comienzo a escribir un topónimo, un nombre de calle y el sistema me sugiere pues diferentes calles, ¿vale? Y luego otro geoportal, que esto ya es un paso más adelante, que es este de Tinajo que he mencionado antes. También tiene la lógica de diferentes tipos de mapas, capas y demás, ¿vale? Pinchamos y también me dice toda la información urbanística de esa parcela, ¿vale? Que afecta a esa parcela, tipología, usos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí me genera una ficha. Una ficha con un pequeño plano de ubicación eh, incrustado a continuación, ¿vale? A continuación del resumen, que esto es el resumen, a continuación, pues, los instrumentos y artículos y usos que aplican ahí, ¿vale? Esto está incrustado a continuación de la ficha, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Tinajo ha ido un paso más allá y permite iniciar sesión en clave, que es el sistema de inicio de sesión común a todas las administraciones españolas. Y si yo aquí ahora inicio sesión en clave, no lo haré porque simplemente no tengo certificado ni tengo identidad IDCAT de este, yo no tengo el DNI, no lo tengo aquí a mano en este ordenador, ¿vale? Aquí se me informaría, has iniciado sesión con el siguiente titular, y Adán Casado, ¿vale? Y este botón se me activaría, generar cédula urbanística, ¿vale? Tras un minuto o dos de proceso, se me genera una cédula urbanística con sello de órgano. ¿Esto qué quiere decir? Que se me genera un documento como este, con el sello de órgano, con la firma digital en esta zona, ¿vale? En esta zona. Entonces el sistema te dice, ya puedes descargar tu cédula urbanística desde la sede electrónica. En la sede electrónica iniciaríamos sesión y tendríamos varios documentos. ¿Qué documentos? La solicitud, ¿de acuerdo? La solicitud de la cédula de registro de entrada, la cédula en sí, el documento este firmado, ¿vale? Con el sello de órgano oficial y la minuta de salida, ¿vale? Para futuras... Bueno, esto está en producción. Esto ustedes mismos podéis hacer una demo y esta URL es pública, ¿vale? Esta URL es pública, está en producción y ya está, pero para que os hagáis una idea. Por cierto, el PDF que os enviaré cuando acabe la presentación, cada imagen tiene un hiperenlace que apunta a la URL de cada aplicación de demostración, ¿vale? En este caso, aquí necesitaréis usuario y contraseña para entrar. Si la queréis, me la pedís, os la hago sin ningún problema. Este es público, está abierto a todo el mundo. Y este que viene a continuación, que es el geoportal del Ayuntamiento de Tarragona, también es público, ¿vale? Ayuntamiento de Tarragona, bueno, han optado por tecnología ESRI. Para su tamaño de ciudad es 100% recomendable tecnología ESRI. Por ser una tecnología madura, estable y además sus servidores soportan esta carga de datos, ¿vale? Simplemente han hecho un geoportal con diferentes mapas temáticos, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es de la distribución de gente mayor. Aquí hay distribución de adolescentes y niños, ¿no? Comercios abiertos durante el estado de alerta o equipamientos sanitarios, ¿vale? Simplemente que sepáis que su intención es seguir abriendo visores, abriendo
visores e información al ciudadano, al público. Esto está basado en el Operational Dashboard de Esri, ¿vale? Y simplemente, como veis, esto es una información no solo enfocada al ciudadano, sino a, como decía antes, también a técnicos municipales, está claro, pero a cuadros de mando, equipos de gobierno, mandos intermedios, coordinadores y demás. Y tiene una especie de, bueno, recuentos estadísticos, una especie de dashboard aquí que me hace recuentos pues, de lo que yo veo en pantalla, ¿no? Aquí, pues en estas calles, en este sector, me está haciendo un recuento de personas mayores de 65 años, en este caso 3.000 personas. En la vista de mapa actual hay censadas, hay empadronadas 16.000 personas y el total de la ciudad pues, son 144.000 y mayores de 65 años 25.000, ¿vale? Me muestra con esta leyenda temática, con un gradiente de este color, donde se concentra la población de más de 65 años, ¿vale? Y luego puedo hacer un análisis pues, por calles, ¿vale? Pues en esta zona tan pequeña de aquí, pues en estos edificios, si yo activo eh, la foto, la fotografía aérea, en estos edificios de aquí, en estas calles, pues viven estas personas de más de 65 años, ¿vale? Bueno, sin más, ¿vale? Lo tienen hecho también de cara al ciudadano, está muy bien y como se ve es una chulada, es una tecnología que está realmente bien. Lo tienen hecho también, como decía, para menores de 15 años y también con otros temas como comercios o equipamientos, ¿vale? También os dejo el enlace en el mismo PowerPoint y vosotros mismos ya, si queréis, ya lo veis, ¿vale? Aquí también nos dice los porcentajes y demás, ¿vale? Y cifras generales. Y aquí pues el tema del kilómetro a la redonda o los comercios abiertos, ¿vale? Los comercios abiertos. ¿Vale? Cabe decir que esto, por supuestísimo, también es 100% responsive. Pinchamos y nos dice información de ese establecimiento, ¿vale? Parece una tontería, pero no es tan baladí. Es decir, en determinadas fechas con esto de la pandemia, todo esto lo buscabas en Google y no salía. Y ibas a Google, esta tienda, vale, pero ibas ahí y estaba cerrada. ¿Vale? Entonces el ayuntamiento de primera mano es el que tiene esta información o facilita esta información. ¿Vale? Con lo dicho, tenéis el enlace, ¿de acuerdo? Casos de uso, bueno, en esto de la pandemia que hicimos, ¿no? Ayudamos a algún ayuntamiento a cartografiar los voluntarios que han ayudado en el estado de alarma. Esto es útil por si, esperemos que no, hay un rebrote. Damos ideas, ¿vale? Eh, Estructuración de datos, carga visor GIS interno y configuración para filtrar los voluntarios por disponibilidad y zona. ¿La razón de ser de esto cuál es? Pues hombre, si hay que darles tareas a los voluntarios en una ciudad, dales unas tareas cerca de donde vivan, que no tengan que ir a la otra punta de la ciudad y más cuando la circulación de personas está restringida, ¿no? Bueno, querían los voluntarios sobre mapas, sobre GIS para esto, ¿vale? Para organizarlos. Soporta la localización y representación sobre el mapa de establecimientos con servicio a domicilio, cosas que no salían en Google en esos días, ¿vale? Cartografiar la gente vulnerable, pues igual nos interesa saber dónde viven, pues para eso, para que los voluntarios vayan y les pregunten si necesitan algo, ¿vale? Y en 25 portales para el ciudadano, como guías ciudad y geoportales, pues pusimos esto del cálculo del kilómetro a la redonda. Esto para las fases aquellas que no se podía ir más allá de 1 kilómetro a la redonda del domicilio, ¿vale? Luego, por suerte, se puso más laxa esta norma y se dejó ir no más allá del término municipal, ¿no? Bueno, temas de estos que es de sentido común y que los mapas ayudaron en su día a facilitar estos análisis. Casos de uso con referencias.
Esto lo hemos hecho para estos ayuntamientos, entre otros, ¿vale? ¿En qué zona viven colectivos vulnerables? Cuando integramos el padrón municipal de habitantes en el GIS. Tener información sobre la distribución de gente mayor para emergencias o simplemente porque queremos revisar pues, las aceras de donde vive esta gente, las aceras, si hay rampas, si hay escaleras, les ayudamos a que caminen pues, a su accesibilidad. Porque igual tenemos un barrio que vive mucha gente mayor y está plagado de, pues, cambios de rasante, escaleras y demás, ¿no? Pues igual hay que hacer un plan de accesibilidad para mejorar esto, ¿no? Bueno, sirve para hacer este tipo de explotaciones, ¿vale? Temas de población inmigrante, donde viven más niños, para rutas de transporte escolar, para saber cuántos niños habrá cumplirán 4 años el año que viene y accederán a parvulario, a las escuelas, ¿vale? Bueno, explotaciones de este tipo, ¿vale? Integrar el gestor de expedientes en el mapa para de un clic tener información del expediente, buscar expedientes por criterios geográficos y temáticos, establecer alertas de cuando caducan, ¿no? Una licencia caduca algunas en 6 meses, otra depende. Establecer alertas, avísame con un mail cuando acabe tal periodo, ¿no? O quítamelo del mapa cuando pase el periodo, ¿no? Si lo cierro en el gestor de expedientes. Las terrazas, clicar en un establecimiento y saber qué tipo de terraza puede tener, ver la terraza concedida en campo, ¿vale? Inspeccionar en campo la terraza si cumple con lo que tiene, pues es lo típico, ¿no? Un sábado a las 6 de la tarde, pues la policía se persona en un establecimiento porque hay mesas en la acera y la gente no puede pasar bien con el carrito, ¿no? Pues, y la policía pues pasaba por ahí y lo ha visto. La policía igual lo hace por las malas, que dice quita esta silla o ponla al otro sitio, o a lo mejor quiere poder comprobar determinada información del expediente, o si está en situación legal, o si ha pagado la cuota que le corresponde, o simplemente si tiene en ese momento las mesas que le han otorgado. Y la policía lo quiere consultar en campo. Pues bueno, cosas de estas, ¿no? Bueno, eso al menos es un caso de uso no normalito. Hay cosas peores, hay cosas de ruidos un sábado por la noche, de infracciones de lo que sea, ¿vale? El tema del urbanismo, que es muy recurrente, pero que ahorra, lo tenemos contabilizado, ahorra, o más bien dicho, sí, no, sí, ahorra visitas y horas de atención y llamadas telefónicas a los técnicos municipales, horas y horas, ¿vale? Nosotros cuando montamos un geoportal urbanístico, ponemos contadores, ¿vale? Contadores bueno, en las webs, analytics y demás. Hay ayuntamientos que tienen miles al año, miles, miles. Y son visitas desde el extranjero, desde grandes ciudades, de gente, bueno, de profesionales que están haciendo proyectos para construir o reformar casas allí. Y en lugar de llamar al ayuntamiento, pedir hora o hacer un viaje de 1 hora o 2, pues entran aquí y lo ven, ¿vale? Eso está cuantificado. Y hay un retorno de la inversión interesante, muy interesante. Estamos hablando de, yo qué sé, de 7.000, 8.000, 10.000 visitas al año para municipios de 20 y algo mil habitantes de la Costa Brava. Ya no hablo de Badalona, de Esplugas de Llobregat, de Lloret de Mar, ¿vale? De Ibiza, no hablo de esos, hablo de una cosa intermedia. Es la aplicación urbanística que he enseñado antes, ¿vale? Que he puesto la demo antes de Vic. Y bueno, tengo muchísimos más casos de uso. Son casos de uso reales. No me voy a extender, es que nos hemos pasado de la hora, ¿vale? Tengo muchos más casos de uso. Si queréis profundizar, si deseáis que os explique más cosas, agendamos un día una reunión de 1 hora o menos y seguimos hablando, ¿vale? Porque ahora, bueno, en el correo tenéis mis datos de contacto. Y simplemente para quien no nos conozca, somos Nexus Geographics, estamos en Madrid, Barcelona, Gerona, 50 informáticos y geógrafos
con 20 años de experiencia y estamos en más de 50 ayuntamientos de toda España, de todos los tamaños. Un equipo humano experto en datos municipales, de ahí el conocimiento en saber tratar los datos propios de la gestión urbanística, terrazas. Sabemos también el circuito de tramitación que siguen determinadas cosas, ¿vale? El catastro, los expedientes de catastro, esto de tema de las terrazas, el padrón, servicios sociales, bueno, hay muchos temas, ¿vale? El alumbrado público, el saneamiento, las aguas, ¿vale? Y sobre todo nuestro fuerte es la experiencia en integración de sistemas de gestión municipal, en interconectar sistemas y que todo vaya a parar al GIS sin intervención humana, ¿vale? Este es nuestro fuerte, ¿vale? Y además, bueno, tocamos las dos teclas, Open Source y ESRI. ESRI sobre todo enfocado a soluciones que ellos ya tienen desarrolladas, como temas de, como lo que he enseñado de Tarragona, que no tiene sentido que nosotros las desarrollemos desde cero porque ellos ya lo tienen hecho y lo tienen muy bien hecho además y son soluciones maduras con tecnología puntera. Entonces, no tiene sentido que lo hagamos nosotros desde cero y por eso y porque somos partners y demás motivos, implementamos también la plataforma en mapa con Esri, ¿vale? Y luego sí que nos dedicamos a hacer proyectos a medida, proyectos de, bueno, cosas muy específicas para sector privado, a través de una especie de Google Maps para el sector público, pues con temas de optimización de rutas, lógica para seguridad y emergencias, ¿no? Llamamos a una grúa y llamamos a la grúa porque nos quedamos tirados con el coche y queremos saber bueno, la operadora nos asigna una grúa y nos dice los talleres más cercanos. Por detrás, proveemos estos servicios, es decir, utilizan nuestros mapas de Cercalia en este caso, para saber pues, los talleres más cercanos a una ubicación que el cliente le ha dicho, ¿no? Son servicios para centros de llamadas de emergencias, ¿vale? O temas de aseguradoras, ¿vale? Visores en 3D, pues para portales de inmobiliarias, pues para ubicar los pisos y demás, ¿vale? Esto de pisos.com o Idealista o tal, también nos dedicamos a eso. Temas de aplicaciones de turismo, aplicaciones más tipo interactivas, ¿vale? Con pequeños mapas integrados y aplicaciones para móviles más interactivas, ¿no? Para, bueno, temas de patrimonio y demás. Y luego temas de movilidad sostenible, pues sacar tickets y desde el móvil, de la zona azul, y pagarlos desde el móvil, ¿vale? Hay un proyecto muy grande que estamos enfrascados ahora mismo, que es el SMOU de Barcelona, que es este tema de pagar el ticket desde el móvil, el ticket de la zona azul, zona de carga y descarga, zona verde, y ahora estamos incorporando el Bicing. El Bicing todo en una misma aplicación, ¿vale? Y temas para transportes a la demanda, autobuses y demás. Bueno, tocamos muchas teclas. Para dedicarnos solo a GIS y demás hay que tocar varias teclas y al final para dar trabajo a 50 personas hay que diversificar, ¿vale? No me extiendo más porque hemos alcanzado la hora ya y no os quiero robar más tiempo. Muchas gracias por asistir a todos.